Nos encontramos con el señor Hugo Coterli, porque bueno, nos llegó la información de que hay novedades en lo que fue la causa Caifa. Bueno, ¿cuál es la situación actual, Hugo? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, Ali? ¿Qué contás? Exactamente. Bueno, llegó a su fin, cosa de no creer, del año 2008, de marzo del 2008, que se empezó, ¿no es cierto?, los tumbos, hasta ahora. En febrero había, es decir, se demoró un poco más de lo normal porque esto se tenía que haber hecho las audiencias, estaba prevista unas audiencias antes del tema COVID. Después, bueno, la justicia sobre qué es lerda también aprovechó la situación y ahí estuvimos 2 años que no se movió. Entonces, después del COVID, que se empezaron a dar las audiencias, bueno, se fijaron audiencias que se fueron postergando y llegamos a ya la fecha prevista, que era 3 audiencias en febrero, 3 en marzo y 3 en abril, donde, bueno, iban a ir testigos. Incluso yo tenía que ir a una de esas audiencias como testigo. Se había citado gente acá de Pozo del Molle, no se había citado, así estaban listas para citarla. Y bueno, pasó algo raro, que antes de la primera audiencia de febrero, llaman a reunión los 8 abogados que defendían a los miembros de la comisión directiva de la Mutual, y diciendo que se declaraban culpables y querían negociar la pena. Por el otro lado estaba el fiscal y Rosendo Montero, que es el abogado que nos representa. Y bueno, como en realidad lo que interesa es que se termine el juicio y ya a esta altura las condenas, ¿viste? De todos modos le dieron condenas de 4 o 5 años que son con prisión efectiva. No sé a partir de cuándo será el cumplimiento, porque la resolución tenían 10 días hábiles para sacarla y todavía no salió. Sí. Las personas que están, digamos, en este momento, en esa situación, ¿cuántas son? ¿Te acordás los nombres? Son todos los miembros de la comisión directiva. Es decir, yo, Rodaro, como es Castillejo, Daniele, que ya falleció, Mozano, que es el presidente, que son los más conocidos, pero en realidad son todos los de la comisión. Hay 2 o 3 que ya fallecieron. ¿Por qué es importante esto? Porque se termina el juicio, por empezar, donde lo ganamos, obviamente. Perdón, yo voy a aclarar porque, claro, ¿por qué te entrevistamos a vos? Porque vos estuviste representando de algún modo a un sector de damnificados en Pozo del Molle, ¿verdad? Y hiciste el contacto con el abogado. Contar un poco. Claro, es decir, un poco la historia sería así. O sea, esto empieza a derrumbarse, yo me acuerdo la fecha, el 11 de marzo del 2008, con la famosa 125 de Lustó. ¿Te acordás? Yo incluso ese día hago un depósito, no era muy grande, que saco la plata del Banco de Córdoba y lo llevo a la Mutual, era la 1:15, me acuerdo. Plata mía parte y parte de tu marido, de Marcelo, de cuando teníamos las abejas. Y bueno, lo deposito y cuando llego a casa escucho que no iban a pagar, pero era algo normal, porque ¿qué pasaba? Con la 125 se empezó todo un movimiento a partir del 11 de marzo, ¿no es cierto?, donde el campo se paró completamente, no llevaba plata a los bancos, entonces la mercadería de los bancos y la plata. Al no llevar plata, entonces yo entendía que era algo momentáneo. El tema es que la 125 lo único que hizo es acelerar el proceso de la caída de la Mutual. Si no hubiese pasado la 125 hubiese caído, pero a lo mejor en el 2009, 2010, ¿me entendés? Bueno, cuando se produce este hecho, toda la movilización, yo más de todo a mí me molestaba, lo nuestro no era mucha plata. En ese momento eran 25.000 pesos, ¿no es cierto? No era mucha plata, pero uno era joven, o sea, podías recuperarlo, ¿no? Pero tenía el caso, por ejemplo, te doy 2 casos. Mi tía, que había juntado pesito por pesito para poner el gas, se fue, la plata no. Pero un caso peor es de este muchacho Scharf, que estaba guardando la plata para operarse de la vista, y no la perdió, no se operó y perdió el ojo. Entonces a mí eso me dio tanta bronca, digo, algo tengo que hacer. Bueno, me contacto con un ex gerente que yo tuve en el banco, un señor Víctor Pairone, que también ya falleció, una excelente persona, que yo sabía que tenía el yerno que era abogado penalista, y a mí me interesaba conocer datos de él, porque vos acá te metías en algo, estamos hablando en ese momento de $6 millones,
que era la demanda, eran 439 personas que cayeron, ¿no es cierto?, digamos, los de Pozo del Molle, y después se sumaron de Alicia, Sacanta, El Fortín, ¿no es cierto?, Calchín. Es decir, vos estuviste como acompañando a toda a la gente Claro, de la o sea, región. yo hago la reunión previa y llamo a gente acá de Pozo del Molle, lo más representativo, pero vos sabés que lo único que me acuerdo que estaba en la reunión es Dante Supertino, los otros no me acuerdo quiénes son. Bueno, le explicamos la situación a Montana. Primero, bueno, Pairone me dice, el gerente, que era una muy buena persona, pues que podía confiar realmente en él, y realmente fue así, ¿no es cierto? Porque vos te metes en algo donde hay mucha plata y bueno, y por ahí pones la cara y resulta que el otro no es tan honesto como uno parece, ¿no es cierto? Pero no, lamentablemente, afortunadamente, o sea, fue una persona que siempre cumplió con lo que dijo. Bueno, ahí decidimos hacer una reunión para iniciar la demanda, que lo primero que había que hacer era la carta de documento. No sé si te acordás de la gente. Bueno, sí, ¿qué pasó? Ahí es donde yo me termino de involucrar. ¿Por qué? Porque hacemos la reunión en la ciudad italiana, entonces yo hago los 3 modelos de carta de documento, si era plazo fijo, si era caja de ahorro, las dejo en el centro comercial para que la gente la fuera a sacar la fotocopia e hiciese su carta de documento. ¿Qué hacía la gente? Iba al centro comercial y me la traía acá a casa. Claro. Entonces terminé haciendo las 4. Bueno, en ese momento Pozo del Molle eran 300. 400 son con los otros que te decía recién. Terminé haciendo 300 y pico cartas de documentos. Bueno, entonces ahí sí, ya me empecé a hacer la cabeza visible, la gente me preguntaba, hicimos muchas reuniones que se fueron informando, ¿no es cierto? Y bueno, y hasta el día de hoy sigo siendo el nexo con Rosendo Monte. La resolución del juicio, bueno, Rosendo con una alegría tremenda me llama, ¿no es cierto? Bueno, me comenta, bueno, realmente llega a su fin algo muy importante. ¿Y por qué es importante esto? Porque nosotros necesitamos la culpabilidad para... Esto es la parte penal, digamos, ¿no es cierto? Para nosotros la parte penal mucho nos interesa porque que vayan o no presos, nosotros no vamos a recuperar la plata. El tema es que vos, una vez que está la sentencia firme, podés hacer la demanda civil, que es lo que nos interesa a nosotros, que es ante el INAES. ¿Por qué el INAES? El INAES es el organismo de contralor de las mutuales. Yo después, si querés, te comento cómo fueron dándose los procesos. No controló como debía ser y por eso se llegó a donde se llegó. Porque realmente esto no fue mala administración, fue un robo. O sea, porque realmente se han organizado tipo banda, ¿no es cierto?, para robar y vaciar y limpiar la mutual. En los fundamentos de la demanda, que son 210 hojas, Rosendo lo describe perfectamente cómo fue el mecanismo de cada una de las empresas satélite que tenía. Bueno, entonces una vez que está la demanda en firme, entonces ahora sí con eso podemos ir al INAE. El INAE ya conoce, sabe de la situación y todo lo demás, pero hasta que no tenía eso no podía avanzar. Yo supongo que nos van a pagar con bonos o una cosa así, o sea, no pensemos que vamos a encontrar plata, ¿no es cierto? Pero lo interesante de esto es que al declararse culpable, según me explicó Rosendo, no hay apelación. Es decir, al declarar, porque si lo hubiésemos condenado, el INAES puede apelar y otro año más, ¿no es cierto? Al declararse culpable las personas, no hay apelación. Bien, entonces ahí ya sí o sí hay que Entonces pagar. el INAES ahora va a recibir esta sentencia y seguramente va a hacer una propuesta de pago. Rosendo estima que es dentro de este año, pero viste que los tiempos judiciales no son los nuestros, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos a la espera a ver qué pasa y qué propone. Y a partir de ahí, bueno, se harán reuniones, a ver qué, porque incluso no sé cómo se va a repartir esto, la verdad que, porque hay mucha gente. Parte de la gente cobró porque la mutual ofrecía un pago del 5%. Sí, pero era muy poquito. Era poca plata. Sí, esa gente que aceptó ya no puede... obviamente que el 100% no lo va a cobrar. Si supongamos cobró un 25%, esta demanda él va a entrar por el 75%. Claro, la demanda entra por la diferencia. Exactamente, sí. Bueno, eso es en líneas generales y bueno, y los pasos, digamos, finales hasta el próximo salto, que es la demanda civil. Bien, es decir, ¿cuál es la situación hoy? La demanda civil... ante el INAES. Ante el INAES hay que iniciarla. Sí. Hay que iniciarla con esta sentencia del... Exacto. Cosa que si vos, por ejemplo, el INAES se fue a hablar un montón de veces, pero el INAES decía hasta que no...
ustedes no tengan la sentencia, nosotros no podemos hacer nada. O sea, ellos lo conocen, saben de la situación y todo lo demás, pero estaban, claro, inactivos en el sentido de que no pueden hasta que no tengan la sentencia. Bueno, la sentencia está. Y todo se dio porque se declararon culpables, sorpresivamente, digamos. Si no, teníamos que haber hecho la audiencia de febrero, la de y no marzo, sabemos por qué. ¿Qué fue lo que pasó? Porque era inevitable, o sea, porque los fundamentos de la demanda son tan contundentes que no tiene sentido. Entonces, si yo sé que voy a perder, desde el punto de vista de ellos, sé que voy a perder. Entonces digo, bueno, evito todo el laburo, me declaro culpable y negocio mi pena. Es para, digamos, tener un beneficio en la pena. Es básicamente esa la idea. Exactamente. Bien, cuando vos hablas del que fue un robo y de las empresas satélites, ellos, digamos, usufructuaban de manera privada el dinero de la Mutual. Claro, es así. O sea, yo te voy a tratar de explicar, si por ahí no lo entendés, me para, porque yo lo tengo tan claro que a veces lo obvio, como no comento cosas que parecen obvias y no lo son claro, tanto. Exactamente. La Mutual empezó en el año 94. La Mutual andaba bárbaro. Y esto empieza en el 2002, o sea, el vaciamiento de la Mutual empieza en el 2002 cuando se crea Caifa Sociedad Anónima. Caifa Sociedad Anónima era una empresa láctea que se fundió y la compra la Mutual. Hasta el 2002 era excelente. Te voy a hacer un comentario. Nosotros cuando teníamos las abejas hacíamos reuniones mensuales en distintos pueblos. Uno era Alicia y del grupo nuestro estaba Claudio Marchetti, que es el que hizo la Torre Eiffel. Bueno, sí, la Torre Claudio fue uno de los fundadores de la Mutual. Y nosotros cuando hacíamos las reuniones, a la mañana teníamos la mesa de novedades donde cada cual contaba lo que había hecho de su vida y de su actividad empresarial. Y Claudio comentó y dice, bueno, renuncié a la Mutual. Pero Claudio, si sos fundador y la Mutual estaba andando muy bien en ese momento. Muy bien, el mundo cae. Claro, ¿cómo te vas a ir ahora en este momento? Mira, dice, yo te voy a contar clarito cómo dice. Yo antes iba a la Mutual, nos juntábamos, ingresó tanto, salió tanto, quedó tanto y vamos a hacer tal cosa. Ahora empezaron a meter, dice, los contadores, yo no tengo nada contra los contadores, pero empiezan a hablar de las previsiones, de los devengados, de lo percibido. Yo llego sin saber nada y me voy sin saber nada. Entonces, como yo no puedo manejar una plata que no sé de dónde viene ni a dónde va, me voy. Mira vos la claridad del concepto, ¿no? Claro, bueno, si no estaría procesado. Bueno. Yo creo que él ya estaba viendo algo de esto. ¿Me entendés? Nada más que vos, si no tenés prueba, no podés. Pero ¿cómo era el mecanismo? Porque ellos hacen Caifa Sociedad Anónima en el 2002. Sí. Full Cash en San Francisco, que era ahí prestaba plata, vendían dólares que se juntaban acá en Pozo del Molle. Un tal Ferrero era el gerente. Eso fue en el 2003. En el 2002, no sé si vos te acordás, hay un señor Arietti que hace una denuncia de todos los desmanejos de la Mutual. Sí. Que mucha gente se reía, si este tipo está loco, no estaba loco, si él sabía realmente, porque había un montón de irregularidades en el manejo de la asamblea, en el manejo de la información que se mandaba al INAI, o sea, era todo irregularidades. Bueno, viene un señor Da Silva, apellido brasileño me acuerdo, que el INAI, al enterarse de esto, manda al inspector Da Silva en 2002. Da Silva ve todas esas irregularidades, entonces el INAI decide intervenir. Y lo manda a un conocido nuestro, que fue profesor mío, Jorge González. Sí. Que se hizo cargo en el 2003 hasta el 2007. Y acá la historia que pues yo a Jorge lo conozco, sé la persona que es, y realmente no entiendo qué pasó, porque en el periodo que él hace la intervención del 2003 al 2007 se crean 3 empresas satélite más. Es decir, Agro Molles, que el gerente era Daniele, el hijo de Daniele, Las Diamelas, que es un campo donde tenían tambo y hacían cosecha, también lo alquilan ellos, y y Caifa SRL, que permitía comprar móvil. Todo eso se crearon en el 2007. Que estaba Jorge González, o sea que bueno. ¿Y cómo era el modus operandi de todas estas empresas? Por ejemplo, empecemos con Fábrica de Queso, la primera, en el 2002.
los miembros de la comisión directiva eran miembros también de la empresa que compraba. O sea, claro, es decir, por ejemplo, qué sé yo, Mainardi, que era miembro de la comisión directiva, creo que ocupaba el cargo de tesorero o vocal, bueno, no importa, era miembro de la comisión directiva, era presidente de, ¿cómo es que se llama?, de Caifa Sociedad Anónima. Entonces, vos hacete esta idea, todas funcionaban lo mismo, es decir, vos te reunías, un caso hipotético, a la noche, es decir, bueno, le vamos a dar un crédito a las de Amelas. Pero era de ellos. Bueno, claro, entonces, sí, se lo aprobamos. Al otro día vos venías del otro lado del mostrador, miembro de la comisión directiva, pero como presidente de la de Amela, y te llevaba la plata. Claro. ¿Me entendés? O sea, y oh, casualidad, esas empresas daban todas pérdidas. Todas pérdidas. Por ejemplo, Caifa le devolvían quesos malos y qué sé yo, y compraba queso en la zona y producían ellos. Todos los quesos malos eran de Caifa Sociedad Anónima. Bueno, el agroservicio acá Pozo del Molle fue también una cosa alevosa, que acá lo manejaba Daniel y el hijo. Resulta que le prestan a un señor Arnaudo de Carrilobo 7 millones de pesos, que eso también, imagínate vos 7 millones de pesos en aquella época, la fortuna que era. Que las mutuales tienen un límite para prestar. Yo creo que en aquella época era 10 o 15 mil pesos, que es la función social que por este tipo le fue mal, Arnaudo. Entonces dice, bueno, mira, yo te voy a devolver la plata con trabajo, qué sé yo. Bueno, entonces empezaban a, suponete, compraban cereal, lo llevaban a Rosario y de Rosario venían con líquidos para fumigar o todo demás. Eso generaba una comisión, la comisión que se generaba era para pagar la deuda que tenían en la mutual. Cuando Daniel y el hijo ven esto... Daniel le decía el nombre, ¿te acordás? Daniel era... Él era de... Era el gerente de acá, sí, ¿no? Sí, pero el gerente, ¿y él era de dónde era oriundo? De San Francisco. De San Francisco. Él era de San Francisco. Claro. Acá los dos mentes diabólicas, digamos, es Daniel y Rodaro. Claro. Rodaro era el gerente general, porque en definitiva todas las órdenes venían de Rodaro. Claro. Si vos lees las declaraciones de todos los empleados, ellos se daban cuenta que Rodaro era de Laborde. Era de Laborde. Rodaro de Laborde y Daniel es de San Francisco, ¿no es cierto? Bueno. Entonces cuando el Daniel y el hijo, que Alberto Daniel, Alberto, ven el negocio y dicen, ¿para qué lo hacemos con Arnaudo? Vamos a hacerlo nosotros. Entonces lo empezaron a hacer eso. Arnaudo, por ejemplo, en parte de pago da 2 galpones que están armados ahora en el sitio ahí no sé si es de Lugo Profumo todavía eso, que es donde tenían el depósito. Un Audi que lo usaba el hijo de Daniel, era parte de pago de la mutual. Bueno, por ejemplo, en Full Cash en San Francisco se recaudaban, porque la zona de recaudación de dólares era el Pozo del Molle. Y esos iban a San Francisco y todo irregular, porque las mutuales no pueden ni comprar ni vender dólares, ¿me entendés? Entonces, bueno, vos te das cuenta que todo eso era un negocio paralelo que habían montado los miembros de la comisión directiva con empresas fantasma para vaciarlas. O sea, no hay otra alternativa. No es que tuvieron mala suerte o fue la 125 que generó... No. Es decir, esto era crónica de una muerte anunciada. Insisto, si no pasó lo de la 125 que aceleró, pero si no hubiese pasado al año y medio, los 2 años hubiese caído, porque era imposible, porque se habían otorgado un montón de préstamos a estas empresas que no se lo devolvían, es decir, lo refinanciaban. Y bueno, insisto, o sea, había siempre, por ejemplo, en las declaraciones que hacen los empleados, ellos se dan cuenta que cometían irregularidades, pero resulta que la orden bajaba de Rodaro. Por ejemplo, qué sé yo, Analía Calfulá, bueno, quiere un crédito de 100 mil pesos. No, pero mirá que Analía no está en condiciones, bajaba la orden de Rodaro, hay que dárselo. Así pasaba con Áridos Maribel, que no era una empresa satélite, era de Luque, pero le dieron un montón de plata. Resulta que Rodaro, después nos enteramos, era el administrador de esa empresa. O sea, se autodaba créditos, ¿no es cierto?, a través de terceros. Ese más o menos fue más o menos el funcionamiento, que bueno, hubo, como vos decís, personas que tuvieron mayor responsabilidad que otras, pero en definitiva toda la comisión directiva terminó procesada. Es lo que pasa en todas las comisiones directivas. Yo te puedo asegurar que acá esto lo manejaban 4 o 5 tipos, que era Mozano, Rodaro, Daniele, Castillejo, ¿no es cierto?, y Mainardi.
El resto de las comisiones directivas firmaban, nada más. O sea, era gente que por ahí no se animaba a participar, o sea, no se animaba a cuestionar, ¿no es cierto? La Mutual en ese momento volaba porque andaba muy bien. Claro, ¿no es cierto? Andaba muy bien, prestaba un servicio. Entonces, esa gente, honestamente, creo que cayó por estar con tal persona. ¿no? Sí, por poner la firma y no ver dónde estaba poniendo la firma. La mente eran 4 o 5 y la cabeza de todo esto era Rodar. Bien, claro, en la cabeza. Y esta situación la sostienen de 2002, decís vos, hasta el 2008. Hasta el 2008 son 6 años en los que hace la misma operatoria. Y en ese periodo se crían esas 5 empresas que yo te dije. Claro. Desde el 2002 al 2008. El 2007 fue el año boom, digamos, porque se crean 3 empresas más. ¿Me entendés? Las otras se habían creado unos años atrás. Y en el 2008, en septiembre, el 8 de septiembre, me acuerdo porque era la fiesta de Pozo del Molle, la Mutual se declara en cesación de pago. Bueno, que ahí yo no sé si te acordás, hubo todo un movimiento porque tenía que tener, yo no me acuerdo los valores, pero un porcentaje del capital y una cantidad de socios, ¿no es cierto?, para aceptar que la Mutual siguiese o no. Bueno, yo a último momento sé que un señor de Las Varas, de Sacanta, que no me acuerdo el apellido, aportó, o sea, tenía un plazo fijo de 1 millón de pesos y con ese 1 millón de pesos llegaban a tener el porcentaje necesario para en el concurso de acreedores otorgarle la posibilidad. Viste que en el concurso vos te presentás y decís, bueno, mira, yo estoy fundido, o sea, debo tanto, tengo tanto, pero yo hago una propuesta de que yo esto en 3 años, 4 años, 5 años voy a salir, pagar así, o sea, bueno, el concurso se lo aceptó, o sea, porque al principio, por ejemplo, inclusive yo acá en Pozo del Molle, mucha gente se enojaba conmigo de la Mutual porque creía que nosotros queríamos hacer caer la Mutual. No nos interesaba hacer caer la Mutual. Es decir, acá los estafadores eran los miembros de la comisión directiva. Y de hecho, Montero no intervino para nada cuando fue al concurso, porque podría haber metido palos en la rueda, no lograr la cantidad de gente, ¿no es cierto?, que necesitaba y el capital que necesitaba, y sin embargo la Mutual siguió y de hecho que está todavía con vida, ¿no es cierto? Es decir, el tema es la parte de los miembros de la comisión directiva, que ellos son los que hicieron la estafa. Te hiciste casi un experto en mutuales, Hugo. Sí, bueno, uno, qué sé yo, bueno, vas hablando con los abogados, te vas haciendo un poco me gusta, qué sé yo, bueno, y te vas metiendo. Siempre estuviste en la parte administrativa, sí, digamos. sí. Te pregunto, Hugo, y bueno, ¿qué se espera ahora? ¿Los plazos o no hay plazos? Bueno, no, es decir, yo hablé con Rosendo y, bueno, ya te decía, es decir, la justicia tenía 10 días hábiles para pedir la resolución definitiva. Todavía no llegó. Estamos hablando de que fue el 15 de febrero, el 20 de la reunión. Claro, es decir, que está demorada la justicia en la emisión de esta resolución, que es la que necesitas para ir al INAE. Claro, no puedes iniciar la demanda yo incluso le dije a Rosendo, digo, bueno, espero que una vez que vos tengas la resolución de la mano, el primero que la lea, de tercero sea yo. Sí, cuando esté te la voy a... de hecho, bueno, me mandó que me tomé el trabajo de leer, que son 210 páginas, los fundamentos de la demanda, también para entender todo esto. Claro. Porque si bien uno fue tocando de oído y más o menos sabiendo cómo fue la cosa, por lo que fuimos hablando y qué sé yo, pero en los fundamentos está con pruebas, fechas, acciones, ¿no?, que llevaron a la Mutual a donde llegó. ¿No? Es una lástima porque realmente una Mutual que andaba bien, que si se hubiese manejado bien, hoy sería una potencia, honestamente. Realmente, con todo el dinero que recibió, ¿no? Y la confianza de la gente. Y solucionaba un montón de problemas, si bien transgredían las normas, pero solucionaban un montón de problemas a la gente, de que los bancos oficiales, bueno, yo también fui parte de 15 años de un banco y viste que un banco, en vez de vos vas con un problema y en vez de solucionártelo salí con 2. Así, ¿viste? Claro. O sea, en cambio esto no, esto vos necesitabas 2 pesos, che, mirá, me salió un negocio de 2 pesos y te lo daban, ¿entendés? O sea, era ágil, efectiva, ¿no? Claro, lástima, pero bueno, una lástima. Sí. Bueno, vamos a esperar más novedades, esperemos cobrar, Hugo. Bueno, yo obviamente cuando tenga la resolución y ya que lo que se haya hablado del INAES, obviamente te voy a comunicar como una información. O sea, a ver, Rosendo es optimista y dice que nosotros en este año, en el transcurso de este año, vamos a tener novedades.
Déjame dudar, yo no creo. Ojalá sea así, Ojalá sea así. Pero, no, de hecho, aparte, una vez que, porque Rosendo quería hacer una reunión con la gente para informarle todo esto, y ya la gente no tiene más ganas de reunión, de decir, mira, digo, yo salgo por los medios, informo, comunico, hay gente que se enteró, me para en la calle, y te pregunta, informo. exactamente. Vení cuando, digamos, che, le vamos a pagar, ¿no es cierto? Entonces ahí, bueno, ¿cómo tenemos que hacer? Ahí la gente va. Ahí exacto. ¿Cómo repartimos? O sea que ahora, bueno, es decir, todo lo que es el juicio, listo, ya terminó. Punto. Terminó el juicio. ¿No es cierto? Entonces ahora falta la parte civil, que es la parte que nos interesa, la de La Plata, cómo se negocia con el INAI. Que es mucho más rápido, o sea, no van a ser 13 años. No, 12 ¿cómo años, fue esto, no? De 2008. Claro. Porque convengamos, yo te decía en un principio, había 8 abogados y bueno, y vos viste que la ley en general siempre trata de proteger más al delincuente que al tipo honesto. Entonces vivían metiendo palos en la rueda. Es decir, igual tener tanta gente, que te falte la firma de esto, que te falte la autorización de esto, hace que los plazos se vayan estirando. Se fijaban las audiencias y a último momento la ley le permitía prórrogas, ¿no es cierto? Entonces se ganaban 3 meses más, 4 meses más, bueno. Y también convengamos que la justicia nuestra no es desesperada tampoco para solucionar los problemas, ¿no es cierto? Es decir, es una vergüenza que juicios duren 15 años, 20 años. Muchísimo tiempo. Gente que ya, un montón de gente ha muerto, ya, ¿no es cierto? O sea, bueno, pero bueno, es lo que hay. Bueno, esperemos que que se dé lo que piensa Rosendo Montero, el abogado. Ojalá, que sean buenas ojalá que noticias este fin de año pueda dar noticias. Bueno, muy bien. No, Muchas gracias, Hugo. No, por favor, al contrario.